Entonces, cómo empezar a poner eso en juego y cómo uno empieza a volverse camaleónico, ¿no? A jugar y realmente a comprender que es que no venimos a salvar a nadie. Por eso la vocación no es suficiente. Entonces, cuando llego aquí, vamos al primer, como me acuerdo muchísimo que el primer parche que hicimos allá, o el primer encuentro fue empezar a construir un parquecito para los niños y niñas allá en la Nueva Jerusalén, cuando eso en la parte media, pues alta, pues baja, que en ese momento era la alta, ¿cierto? Porque ya hay una más alta, pero hicimos ese parquecito y para mí fue como, ay, sí, qué bonito todo, qué romántico todo esto que estamos haciendo. Yo me fui feliz. Cuando volvimos a los 8 días, el parquecito destruido. ¡Wow! Yo dije, ¿qué es esto? No puede ser, aquí hay que hacer algo más. Y empecé a ir yo sola. Entonces me hice amiga de la profe de la escuelita de arriba, que era un ranchito, que era un ranchito. Y fue tan bonita esa experiencia porque yo ya no me desprendí del grupo con el que estaba yendo y empecé a ir sola y a darme cuenta de por qué era que habían destruido el parquecito, ¿cierto? Como a empezar a entender esas formas, esas prácticas sociales, esas estructuras que estaban ahí latentes que hacían que no se respetaran ese tipo de espacios. Hicimos cantidad de ejercicios con la profe y los niños, pintamos la escuela, yo iba a dar talleres de manualidades, tejimos, fue un proceso muy bonito, pero entonces también empecé a sentir que yo quería algo así, porque la profe se iba a ir y ya eso iba a cambiar, es cierto, o sea, yo no me sentía todavía ahí tan arraigada, tal vez porque yo no solo quería tallerear, yo estaba pensando en una casa cultural, ¿cierto? Ahí la idea se empezó a hacer más fuerte. Y esas cosas de la vida, como sabían que ya en el colectivo que yo era actriz, pues y tiritera, me dijeron, no, te tenemos que presentar a alguien que tiene un grupo de muchachos con los que apenas está empezando a hacer teatro allá en Bello, en Altos de Niquía, se llama Tao. Yo, bueno, sí, tan, pues sí, de una, cuando nos invitaron a una reunión a hablar sobre el Estado. Ay, yo tenía una pereza de ir porque estábamos planeando la actividad que íbamos a hacer allá en Jerusalén, no sé qué. Cuando yo dije, bueno, vamos, porque me dijeron, allá vas a conocer a Tao. Entonces yo por eso siempre en esa reflexión de cómo llegué a donde estoy, uno mucho el ejercicio académico y educativo, no solo de la universidad, pero muy potentemente acá, sobre todo por la carga crítica que empieza uno a adquirir en este tipo de escenarios. Es decir, quienes nos volcamos, digamos, al mundo de lo comunitario, de lo popular, por un lado, pues hay un sentido de responsabilidad humana, un sentido de dignidad y de búsqueda de transformación que nace desde el amor, ¿cierto? Desde la digna rabia y como de la necesidad pedagógica de que el mundo sea un poquito diferente y que uno cree en la educación como proyecto de transformación del mundo, ¿cierto? Cada uno va encontrando su camino para querer cambiar el mundo. Yo encontré la educación, pero hay otra parte muy importante, ¿cierto? Porque podemos tallerear, podemos hacer manualidades, podemos hacer artesanías, proyectos productivos, pero hay otra parte súper importante y es que la emancipación requiere de una concientización. Es decir, que esos talleres, que eso que hagamos, tengan un trasfondo profundo. Y yo creo que también el ejercicio universitario y el encontrarse con otras personas, incluso fuera del salón, evidentemente es donde más pasa, ¿no? Es donde empiezan ese confrontar la academia y los discursos que son los que manejan el mundo con la realidad. Y como nosotros que somos productores de esos discursos que manejarán el mundo, empezamos a crear unos nuevos discursos, ¿cierto? Emancipadores de los nadies. Bueno, ese día conocí a Tao y para no darle mucha vuelta, yo solo fui a dar un taller allá y yo me enamoré de ese grupo de chinos y peludos. Todos, todos más marihuaneros, todos peludos, ¿cierto? El del barrio, pero que estaban con una pregunta, con una inquietud.
Y yo creo que ahí, cuando el joven tiene esa pregunta, esa inquietud, si el grande, el adulto, no hace algo con esa inquietud, ahí es cuando todo se desvanece. Entonces, cuando estuvimos ahí, hicimos los ejercicios de teatro, ellos con mero aburrimiento, todo me vale verga, pero mentiras que no nos vale tan madre, o sea, realmente queremos estos espacios. Entonces, hablando con Taun una noche por ahí caminando en el centro de Medellín, dijimos, queremos tener una casa cultural. Y sacamos del sueldito que teníamos de estudiantes para alquilar nuestro primer apartamento. Entonces, y ese primer apartamento es el que hoy es la Casa de los Botones, ¿cierto? Nosotros trabajamos desde el 2016, desde la formación en artes, expresiones artísticas, los eventos comunitarios y populares, la itinerancia y talleres y laboratorios. Somos un proceso que le apuesta a la educación popular, a la construcción de conocimiento desde abajo, desde las bases, y al intercambio de conocimientos también con la academia y otros colectivos. Cuando ya no solamente es ese presente del taller, que te piensas, que lo reflexionas y lo profundizas, sino que ya estás pensando que este proyecto dure muchos años. Cuando nos pensamos eso, cuando decimos yo quiero que esto funcione por mucho tiempo, ¿cierto? Y que empieza a aparecer el hecho de que entonces no puede funcionar solo por mí, por mi existencia, por mi presencia, ni la de mis amigos, tiene que haber una cuestión generacional, no puede ser solamente este grupito, sino que tiene que ser una cuestión cada vez más amplia, con más onda, con más eco, y me tiene que permitir una discusión con estos centros de producción de conocimiento y los demás centros de producción de conocimiento y las instituciones que permitan que esto se valide, garantice y que se haga realidad, ¿cierto? Entonces ahí esas preguntas empiezan a generar un montón de ideas también, de dolores también, de choques, de darte cuenta que no es solamente con tu intención de que venga, juntémonos como comunidad, sino que además, pues, venga, hagamos algo con esta comunidad, y de repente la gente no quiere, o está cansada, o no le interesa, porque está cómodo, porque no es a él el que está mal, porque no es a él al que le está poniendo la basura al lado, ¿cierto? Y entonces aparece otro ingrediente muy interesante, y es que no basta con creer que tenemos que estar ahí o juntarnos con las comunidades, con el vecino, con la vecina, sino que para que eso sea posible yo tengo que estar constantemente. Y eso creo que es una de las apuestas y, digamos, obstáculos más fuertes en los procesos sociales, y es cómo estamos todos los días, es todos los días cómo ponemos un poquito de sazón a esa cotidianidad, porque es que la permanencia, la constancia crea algo, parce, que lo sabemos, que lo vivimos en la amistad, en las relaciones, y es confianza. Y cuando el otro confía en ti, está más en disposición de, venga pues hagamos, venga pues pongamos el ladrillo, ¿cierto? Porque la confianza no necesita dinero de por medio, ni obsequios de por medio, ni, ¿cierto? No hay una cuestión de compraventa, ¿cierto? De un ejercicio consumista y capitalista, no. La confianza es un ejercicio comunitario y popular. Es muy teso porque nos damos cuenta que cada vez la gente le da más miedo dejar la bici o la moto un poquito afuera porque van a venir a robársela, ¿cierto? Que hay que estar mirando la ropa que está colgada ahí en las barandas porque no se la llevan, ¿cierto? Y eso que ahí uno se da cuenta más o menos las cuadras más que tiene la gente más vieja y las que no, porque es desde la gente más vieja tú ves todo a disposición, ¿no? Es decir, no hay susto, la gente con su puerta abierta, pero cada vez más vemos que están más cerradas las puertas, la gente no saca a tender su ropa en las rejas, ¿no? Y lo vemos en las nuevas generaciones, ¿cierto? Casa adentro, donde pasan otro montón de cosas muy tenaces, ¿cierto? Y en contraposición a esa confianza aparece pues como
Otra cosa que también, digamos, fue un choque muy fuerte para mí, que fui en principio una profe por vocación, ¿cierto? Una profe por amor al arte, eso se transforma y eso se tiene que transformar, porque la vocación no va a, es como una meditación en una alfombra de oro, ¿cierto? Porque la vocación no te implica una crítica y lo que necesitamos es una crítica constante y es preguntarnos por mis garantías, por las garantías del otro. Bueno, entonces cuando pasé ese, como eso que me hizo transformar ese clic de ser profe por vocación y ser profe por digna rebeldía, por necesidad, ¿cierto? Porque necesitamos urgentemente este tipo de espacios donde la gente por lo menos se movilice y diga, ay, estos chinos que están haciendo, ¿cierto? Porque los niños están yendo allá y sí, están saliendo con su manualidad, pero ¿qué es lo que estamos trabajando ahí dentro del espacio? Pero a lo que quiero llegar es, cuando yo llego con todos estos cantos para los niños y las niñas y juegos con manos y ¿cierto? Como creyendo que eso ya está instaurado y los niños se me ríen en la cara y eso se tiene que aprender. Cuando tenemos que volver a aprender a jugar, a relacionarnos, a no gritarnos cuando nos hablamos, a pedir por favor, a esas cosas que no pasan de pronto en la casa o en la escuela o en la calle o en la esquina, ¿cierto? Empiezas a entender cómo cada gesto es una posibilidad o de chispa y de ejercicio crítico, porque es que ese ejercicio crítico lo más difícil es que incomoda mucho y nos incomoda a nosotros mismos, ¿cierto? Porque para mí como profe, aunque sea educadora popular, todavía se me hace complejo que los niños trabajar en un espacio abierto, porque entonces uno quiere, ¿cierto?, encerrar. Entonces, ¿cómo empezar a poner eso en juego y cómo uno empieza a volverse camaleónico, ¿no? A jugar y realmente a comprender que es que no venimos a salvar a nadie. Por eso la vocación no es suficiente.